y a todos los ciudadanos y ciudadanas que el día de hoy nos acompañan en esta su casa, el Congreso del Estado de Jalisco. La diputada María del Refugio Ruiz Moreno va a ser la moderadora de esta mesa. Soy vocal de esta comisión y, pues bueno, vamos a hablar sobre las candidaturas independientes. En México, el acceso a un cargo público de elección popular se hace a través de los procesos electorales. Esto ha dejado de ser exclusivo para los partidos políticos, creando nuevas figuras jurídicas que permitan la democracia. Sin embargo, es necesario considerar que si bien la figura de las candidaturas independientes, por un lado, refleja una participación más directa por parte de la sociedad, así como un legítimo acceso al poder inmediato, también presenta diversas aristas de control de trasfondo que es necesario analizar, ya que entre otros factores puede darse el hecho de que puedan ver influenciados por los poderes fácticos, en su caso, abran las puertas para que lleguen personalidades sin experiencia, como se muestra en las opiniones especializadas. Candidatos independientes es aquel ciudadano que no pertenece a algún partido político y ha cumplido con los requisitos establecidos en la ley para ser aspirante a un cargo de elección popular. Este aparecerá en un recuadro dentro de la boleta en el cual, en lugar de tener un logotipo de algún partido político, contendrá su propio logo o su nombre. ¿Cuál es el marco jurídico? La Constitución Federal. Artículos que contemplan los candidatos independientes son el 35, 41, 116 en el segundo y séptimo transitorio. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, de la cual México es parte desde 1981, la que en el artículo 23, numeral 1, inciso B, establece que, artículo 23, derechos políticos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: de votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual, por voto secreto, que garantice la libre expresión de la voluntad. Constitución Política de nuestro Estado de Jalisco, artículos 6, 13, 20 y 75. Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en donde se establece, en su gran mayoría, la temática de los candidatos independientes, donde sobresalen los siguientes artículos: 1, 2, 9, 15, 17, 24, 25, etc. Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Hace referencia a los candidatos independientes a partir del artículo 381 al 387, donde se establecen los requisitos para poder ser un candidato independiente. Sin más preámbulo, vamos a dar la bienvenida y la presentación que hoy nos engalanan en este Congreso del Estado nuestros invitados especiales. Nuestros participantes son Dr. Jorge Castañeda Gutman, ¿sí? Es un político conferencista, escritor, intelectual, doctor en Historia, Economía por la Universidad de la Sorbona de París. Se desempeñó como secretario de Relaciones Exteriores durante la primera mitad del sexenio de Vicente Fox. Es autor, entre otros libros, de Solo así, por una agenda ciudadana independiente, pionero e impulsor de las candidaturas independientes. Maestro Diego Petersen Faro. Gracias. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO, periodista en medios jaliscienses como El Informador y en medios nacionales como Nexos y Sin embargo, autor del libro Los que habitan en el abismo. Maestro Jorge Rocha Quintero. Gracias. Profesor investigador del Departamento de Estudios Sociojurídicos y Políticos del ITESO, especializado en temas de derechos humanos y desarrollo local sustentable. Es maestro en estudios en impactos territoriales de la globalización por la Universidad Internacional de Andalucía.
Doctor Ramiro Contreras Acevedo, gracias. Profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en la División de Estudios Históricos y Humanos, coautor de varios libros especializados en temas de teoría jurídica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Creo que se merecen un gran aplauso porque tenemos una mesa de lujo el día de hoy para hablar de este tema. Voy a decirles la dinámica de este tema. Primera ronda de participación hasta por 5 minutos cada una. Se platica de manera general sobre el tema que se está analizando con todos los candidatos. 2. Ronda de preguntas motoras. El moderador da a conocer todas las preguntas. ¿Qué es la primera? ¿Qué es una candidatura independiente y qué aporta el candidato? ¿Qué papel juega la candidatura independiente en el sistema político mexicano? En tu opinión, ¿qué aporta o qué dificulta la presencia de las candidaturas independientes? D. ¿Qué restricciones debería tener un aspirante para conseguir la candidatura independiente? Porcentaje de firmas, acompañadas o no por copias de identificaciones, repartidas o no en la demarcación. E. ¿Qué tipo de financiamiento reciben y cuál debería recibir los candidatos independientes? F. ¿Qué conclusiones nos dejan las elecciones del 2015 sobre los candidatos independientes? Número 3. A cada uno de los participantes se les otorgará 5 minutos para responder a una o a todas las preguntas dependiendo de su área de especialidad. El participante puede decidir si responde o no a una o a todas las preguntas o a 0 preguntas. 4. Ronda de réplica y dúplica, hasta por 2 minutos. En total, efectos y soluciones, 20 minutos, perdón, causas, efectos y soluciones expuestas durante las intervenciones. Preguntas del público, que es parte importante y fundamental. La número 5, contestación a las preguntas de este público que está asistente aquí, o si por ahí alguna en medio del chat, ¿verdad? Y conclusiones de parte de su servidor. Entonces, le vamos a dar el uso de la voz al doctor Jorge Castañeda Gutman por 5 minutos. Gracias, diputada. Agradezco esta invitación y esta oportunidad. Apelo por la invitación también. Agradezco la oportunidad de compartir muy brevemente algunas reflexiones con ustedes para luego ya pasar rápidamente cuando nos toque a la ronda de preguntas motoras. Yo simplemente señalaría que con el antecedente que mencionaba usted de la firma por México de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamado Pacto de San José en 1981, esa firma y ese pacto me son especialmente caros, porque quien lo firmó fue mi padre, como secretario de Relaciones Exteriores, y quien tomó la decisión de convencer al presidente López Portillo que lo firmara, fue mi padre, con la objeción de las Fuerzas Armadas y de la Secretaría de Gobernación en aquella época. Convención que no pudimos ratificar hasta muchos años después. Ya no voy a decir cuándo, pero en fin, ni quién la mandó al Senado para su ratificación. Me parece que ahí están los orígenes, en efecto, de esta gesta que se ha librado para consumar la posibilidad de que haya candidaturas independientes en México, porque cuando nos interpusimos un recurso de amparo en el 2004 contra la decisión del IFE de no otorgarme un registro como candidato independiente, entre otros elementos, además del artículo de la Constitución sobre el derecho del todo mexicano a votar y ser votado, invocamos la Convención Americana e invocamos varios casos o fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto. Y fue por ese camino que se fue generando la presión política, social, jurídica, que llevó a que finalmente en el 2009 el presidente Calderón, a través de su secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, envía una iniciativa de ley al Congreso
que incluía otros elementos, reelección, segunda vuelta, etcétera, pero en particular las modificaciones constitucionales sobre las candidaturas independientes. Pasaron 3 años más hasta que esto fue finalmente aprobado a nivel constitucional, con la nueva legislatura que tomó posesión a partir del 1 de septiembre del 2012, y finalmente hasta el 2014 se aprobó la legislación secundaria. Entonces, quizás valga la pena enfatizar este punto, subrayarlo. Este es un esfuerzo que duró más de 10 años hasta que se consumara. Y ya luego, efectivamente, en el 2015, como veremos en las preguntas, ya se concretizó, ya aterrizó en la realidad. Digo todo esto porque podía parecer, sobre todo para la gente más joven, pues que esto de un buen día, de la noche a la mañana, se decidió. No, no es así. Esto tardó mucho tiempo y tuvo que vencer muchas resistencias. Por lo pronto, de 2 gobiernos, en cuyo caso me consta, porque yo los tuve enfrente de mí en la Corte Interamericana, oponiéndose a esto, el gobierno de Vicente Fox y el gobierno de Felipe Calderón, con sus respectivos consejeros jurídicos, embajadores en Costa Rica, subsecretarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el gobierno del presidente Peña Nieto no se opuso, no le tocaba ya litigarlo en la Corte, pero, digamos, dejó pasar 2 buenos años antes de que se aprobara la legislación secundaria en el 2014. Y luego se aprobó una legislación secundaria donde el partido del presidente Peña Nieto tuvo mucho que ver con las características específicas de esa legislación. Es decir, tampoco nacen de la nada esas condiciones, esos requisitos, esos plazos que están en la legislación federal, que pueden resultar más flexibles que muchas legislaciones estatales, pero aún así, en mi opinión, dejan mucho que desear en cuanto a flexibilidad, en cuanto a facilidad. Ya volveremos sobre estos temas, pero quisiera nada más terminar subrayando estos 2 puntos. Este es el resultado de una larga lucha que no ha terminado, porque esa legislación federal hay que seguirla reformando, hay que cambiarla antes del periodo de vencimiento de los plazos para la elección del 2018. Si no se cambia, vamos a ir a una elección del 2018, pues donde realmente va a haber todavía muchísimos obstáculos a nivel federal para que haya candidaturas independientes. Gracias, diputado. Muchísimas gracias y muy puntual, por cierto. Ahora le damos el uso de la voz al maestro Diego Petersen, para también por 5 minutos, por favor. Gracias, diputada, diputado, Jorge, Ramiro, buenos días a todos. A ver, yo quisiera hacer unas reflexiones más de tipo, ¿por qué candidaturas independientes? Cuando encontramos en una discusión, ustedes la habrán tenido seguramente, por ejemplo, de qué teléfono es más malo, el tuyo o el mío, ¿no? De qué compañía da peor servicio, lo que hay ahí es un oligopolio. Entonces, la definición de un oligopolio se da en que hay un mal servicio. ¿Qué compañía aérea es más mala? ¿Qué teléfono es más malo? ¿Qué candidato es más malo? O sea, cuando llegamos en un momento, los ciudadanos, a plantearnos, híjole, ¿cuál es el menos peor de los candidatos para votar? Ahí se definió claramente que los partidos se habían convertido en un oligopolio de poder. Y yo creo que esa es, digamos, la razón fundamental por la cual hay que empujar las candidaturas independientes, es porque hay un oligopolio que romper. Los derechos son de los ciudadanos, no de los partidos. Y este es un tema también que continuamente, digamos, se está debatiendo. El derecho a la creencia no es de las iglesias, es de los ciudadanos, ¿no? El derecho a la información no es de los medios, es de los ciudadanos. El derecho a votar y ser votado no es de los partidos. Los partidos son el mecanismo por el cual los ciudadanos nos organizamos, así como nos organizamos en los que creen más o menos lo mismo, se juntan, ¿no? Pero nadie tiene por qué decirle a un ciudadano, tú solo puedes creer en las iglesias que están registradas ante Gobernación, por ejemplo, ¿no? Sería un verdadero absurdo.
igual de absurdo es que nos digan que solo se puede votar o ser votado a través de un partido, o solo te puedes informar a través del medio de comunicación, ¿no? O sea, así de absurdo es plantear que la única forma de representación es la de los partidos. Lo cual no quiere decir que no necesitemos iglesias, que no necesitemos medios y que no necesitemos partidos. Simplemente que recordemos que el derecho es siempre del ciudadano, nunca de las instituciones. Las instituciones no tienen derechos, los derechos son de las personas, ¿no? Y ese es, digamos, el origen por el cual hay que dar esta batalla. ¿Necesitamos partidos? Por supuesto que sí, pero partidos que funcionen para asegurarnos este derecho. Bueno, estando de acuerdo, podemos estar de acuerdo, digamos, en estas premisas básicas de por qué necesitamos candidaturas independientes. Sí, yo creo que hay 5 puntos que habría que dejar muy claros. 1. Los candidatos independientes no son moralmente superiores a los candidatos de los partidos, ¿no? O sea, de repente pareciera como que ser independiente es ponerse por encima moralmente del resto de los candidatos. Eso es absolutamente falso, ¿no? Es simplemente otra forma necesaria de participar. 2. Los independientes no acaban con los partidos, ¿no? Yo diría que los independientes complementan a los partidos. Y es más, esta palabra de independiente, que en realidad son candidatos sin partido, ¿no? De repente está en este sentirse un poco moralmente superiores, ¿no? O sea, porque son independientes. En realidad son candidatos sin partido que se requieren para complementar los partidos, pero nunca para sustituirlos. 3. El objetivo último de un candidato independiente es acercar la política a la ciudadanía. Si no entendemos que lo que le pasó a los partidos es que se alejaron de los ciudadanos y dejaron de representar a los ciudadanos en esta forma oligopólica de poder, y que el objetivo de las candidaturas independientes tiene que ser volver a enganchar a los ciudadanos con el poder. Si no es, como le plantea Jorge en el libro, Jorge Castañeda, si no es para construir una agenda de una nueva democracia, no tienen mayor sentido las candidaturas. Por lo tanto, articular esta agenda que están planteando los independientes, la agenda democrática, es lo único que puede salvar nuestra democracia. Y finalmente, ya para terminar, diría que los independientes pueden ser, en este momento del país, articular una agenda independiente, la plataforma para una especie de segunda transición o nueva república, llamémosle como queramos, pero cuyo objetivo es construir nuevas formas de acceso y de relacionarnos los ciudadanos con el poder que los partidos dejaron de representar. Ese debe ser el gran objetivo. Insisto, no se trata de ciudadanos contra partidos, independientes contra partidos, sino construir juntos una nueva forma de democracia que realmente nos represente a todos y no solo a la oligarquía o este oligopolio de poder en que se convirtieron los partidos en este país. Muchísimas gracias. Quiero darle la bienvenida a los diputados de la Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información, la diputada Claudia Delgadillo González, al diputado, Alejandro Hermosillo González, y a usted, diputado José García Mora, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Le quiero dar el uso de la voz al maestro Jorge Rocha Quintero, por favor, por 5 minutos. Muy buenos días a todas y todos. Les agradezco mucho la invitación a platicar sobre este tema tan importante. Mi punto de partida es, bueno, primero que obviamente las candidaturas independientes es una buena noticia para la democracia mexicana, tanto la nacional como la local. Y mi segundo punto de partida es que, a pesar de que ya están legisladas y aceptadas, todavía hay un marco insuficiente para realmente propiciar un desarrollo y poder, digamos, tener o hacernos de las bondades que puede tener este tipo de figuras. Y voy a platicar de 5 problemas que veo, y a partir de lo que sucedió en la elección pasada en el estado de Jalisco, ¿no?
Para mí el primer problema, que es muy evidente, es el problema de la equidad en la contienda entre los candidatos independientes y los partidos políticos. Sabiendo que vamos a tener un sistema electoral donde van a convivir todavía, yo creo que por mucho tiempo, las candidaturas independientes y los partidos políticos, un tema fundamental es cómo hacemos para lograr mejores condiciones de equidad, tanto en cuestiones de presupuesto como acceso a la publicidad en medios de comunicación y obviamente incluso en cuestiones de logística para poder hacer campaña. Evidentemente en este momento hay una situación desventajosa de los candidatos independientes, por lo menos en el estado de Jalisco, para poder competir. Tendríamos que entonces poder trabajar ese tema de manera clara en una nueva legislación. Evidentemente, y yo creo que no se trataría de encarecer más las elecciones, dándoles a los independientes quizá más dinero. Yo creo que me iría al revés, quitémosle más dinero a los partidos para hacer elecciones cada vez más baratas, donde las condiciones de equidad, vuelvo a repetir, son fundamentales. Por supuesto que un tema nodal, ya lo sugerí, es el asunto del acceso a los medios de comunicación. Obviamente atendiendo a las circunstancias de las localidades, ¿no? Evidentemente no es lo mismo una elección para un diputado que para un gobernador, que para una presidencia municipal, en el caso nuestro. Para mí el segundo problema es lo voy a poner entre comillas, de la independencia. Y aquí, y no entrando en controversia con lo que decía Diego, de esta superioridad moral, efectivamente creo que no es así. Sin embargo, corremos el riesgo de que aquellos personajes dentro de los partidos políticos que no encuentren cabida en las elecciones internas en sus partidos y no obtengan candidaturas, vean a las candidaturas independientes como una forma para poder acceder a competir electoralmente. Y obviamente no podemos ir en contra de ninguna libertad política, ni a un derecho político, pero sí tendríamos que ver algunos mecanismos para evitar este tipo de migraciones masivas, ¿no? Creo que es un tema que se tiene que discutir. Obviamente ahí yo no tengo ninguna respuesta al respecto, pero ante precisamente es este problema de falta de democracia interna en los partidos políticos, también tendríamos que ver cómo no hacer de las candidaturas independientes la válvula de escape para este tipo de problemas. El tercer asunto que se tendría que debatir es si hay un tope o no sobre el número de candidaturas independientes posibles, ¿sí? Si ya de por sí tenemos en algunas elecciones 10 partidos políticos compitiendo, imagínense ustedes lo que puede significar que haya 10 candidatos independientes sumados a esta elección. Sería un proceso electoral sumamente complicado y obviamente pensando en los ciudadanos, esto en lugar de, digamos, hacer que la gente tenga mayor vocación por la democracia, aumentaríamos la abstención que tiene al respecto. Finalmente, un tema que a mí me preocupa mucho es si la inequidad es importante entre partidos y candidatos independientes. En el caso de las candidaturas en municipios, creo que esta inequidad es todavía más pronunciada. Solo pongo el caso, en Valle de Juárez, en la elección pasada, un candidato tenía 6,000 pesos para hacer una campaña electoral, que no le ajustaba ni para la gasolina, para poder recorrer el municipio. Pues dejo esos puntos para el debate. Ahora le cedo el turno al doctor Ramiro Contreras Acevedo, hasta por 5 minutos, por favor. Sí, muchas gracias. Mi felicitación y agradecimiento a ustedes por esta iniciativa, es importantísima desde mi punto de vista. Quiero señalar 5 puntos, a ver si me alcanza el tiempo. Y la pregunta es si son posibles y si la pregunta está planteada adecuadamente. Bueno, sí son posibles porque, bueno, la normativa ya está. Pero eso no quiere decir que sean realizables completamente. La segunda idea, quiero decirles así, no de manera teórica, sino a ustedes que tienen interés en el futuro de México, a cada uno de nosotros,
decirles si de veras la pregunta de una democracia sin representativa con un candidato independiente, si no le suena casi contradictorio. Pero ese es el contexto. Es decir, nos hemos organizado como sociedad con una democracia representativa y sería ya no a través de partidos, sino con un candidato independiente. La pregunta es, o la reflexión que quiero compartirles es, si de veras es una adecuada salida. La tercera idea que les quiero compartir es si los partidos, es decir, si la viabilidad de la organización de una sociedad mediante una democracia representativa tuvo el desencanto por la manera como los partidos llegaron a donde están, quizá habría que buscar aquellas cosas que está la sociedad misma pidiendo. Por ejemplo, en una reflexión académica decíamos que ahorita los puntos fuertes, simpatizantes que nos está ofreciendo el gobierno, sobre todo federal, es las acciones que está haciendo la Auditoría Federal, de manera que dice uno, ah, caray, qué bueno que se transparente. La cuarta idea es, juntando lo anterior, es, por tanto, se trata de un mecanismo político de organización de una sociedad en donde hemos encontrado errores. No queremos partidos en los que no creamos, y obviamente no queremos candidatos independientes en los que no creamos, pero si se les atribuyen los mecanismos que se están dando, y esta es la aportación que pongo a consideración de ustedes, es decir, lo mismo que el Estado nos está pidiendo, que nosotros le pidamos al Estado, y lo reduzco a 3 sustantivos. Racionalidad. Es decir, si vas a dar cantidades de dinero X, pues tiene que ser racional. Es decir, si se lo das a un partido, a un candidato independiente que tiene la misma función, pues también. Hay una cosa que estamos viendo que ahorita la Secretaría, por ejemplo, o cualquiera de las secretarías federales están pidiendo transparencia. Pues lo mismo nosotros les estamos pidiendo tanto a los partidos como a los candidatos. Por tanto, los mismos mecanismos de ida y vuelta valen para todos. Y finalmente, si de veras la racionalidad, la igualdad en ida y vuelta, lo que está pidiendo el Estado a los ciudadanos, también los ciudadanos al Estado, el tercer sustantivo es la coherencia. Si el Estado no da transparencia, pues no hay futuro, ni para los partidos, ni para los candidatos independientes. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con la ronda de preguntas motoras. Desde el punto de vista de evitar estas candidaturas frívolas que solo sirven o para promocionarse individualmente, para, pues no sé, conseguir empleos o conseguir mejores pagos por las conferencias o qué sé yo. Esa sería una segunda reflexión sobre este tema de explorar de nuevo a nivel estatal las opciones que hay en otros países mientras sean compatibles. Yo sí creo que no debe impedirse por ley, no debe regularse por la ley los riesgos de las candidaturas independientes, que no niego y que nadie ha mencionado la diputada, pero que de todas maneras existen y no estoy seguro que la ley sea el mejor camino. ¿A qué me refiero con eso? Un asunto muy, muy claro. Las firmas, ¿por qué tantas? Son muchas, en muchos casos estamos hablando de miles de firmas por día. El caso más aberrante es el de la Asamblea Constituyente ahorita en el Distrito Federal, que es prácticamente imposible lo que se aprobó. ¿Por qué? Que sean los ciudadanos que decidan.
Es el mismo argumento a favor de la existencia misma de las candidaturas independientes. Pues sí, pero que sean representativas. No, a lo mejor no son representativas. Pues que los ciudadanos puedan votar por una persona que quiere ser asambleísta constituyente, que no es representativo, que no representa a nadie. Bueno, pues no votarán por él o por ella. O si quieren votar por un idiota, pues que puedan votar por un idiota. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿por qué tenemos que proteger al ciudadano de su derecho de votar por idiotas? Lo mismo con los plazos. No entiendo la lógica de reducir al máximo los plazos para tratar de darle, pues no sé, que sean más, tengan más estructura o más. No entiendo la lógica. ¿Por qué plazos más breves? ¿Por qué no plazos más largos? ¿Cuál es el problema? Y tercer punto, que tampoco estoy de acuerdo, el tope del gasto. Hay gente, lo comentaba ayer, termino, el candidato José Luis Barraza a la gubernatura de Chihuahua, que tuvo que recorrer el estado, que es un estado gigantesco, todo en automóvil, para no rebasar el tope de gasto, y lo hubiera rebasado si hubiera podido ir en avión, vuelo comercial, común y corriente. Digo, el que puede evitar ir de Chihuahua a Ciudad Juárez por carretera, pues lo evita. No, pues tenía que ir en camioneta. ¿Por qué? Porque si tomaba el avión, rebasaba el tope. Francamente me parece absurdo. No, ciudad, no de a pie. Caminando peor. No llega. Muchas gracias. Le damos el uso de la voz al maestro Diego Petersen Fara, también por 5 minutos, por favor. Muchas gracias. A ver, yo quisiera comentar también el tema de las restricciones que deberían tener los aspirantes. Y yo diría, a ver, ya tenemos una democracia sobreregulada. Es verdaderamente absurda la regulación que tenemos. No, si ya es para los partidos, imagínense para los candidatos independientes, ¿no? Entonces, a todo el montón de regulaciones que ya existe para los partidos, le echamos encima otra sobreregulación para los independientes. Me queda claro que los que hicieron la ley fueron partidos que no quieren que haya candidatos independientes. Insisto, los candidatos independientes tienen sentido sí, solo si es para fortalecer un sistema de partidos, ¿no? Y deben ser los partidos los primeros preocupados en que el sistema de partidos funcione, ¿no? Pero parece que hay ahí como estas ganas de sobreregular no es más que unas ganas de mantener un statu quo que ya no es posible mantener. O sea, el sistema de partidos que nos inventamos desde el 76, 79, con la LOPE, ¿no? Con aquella famosa ley de organizaciones y partidos políticos, el de López Portillo, ya está superado, está rebasado, tenemos que inventar otras formas. Y esas otras formas tienen que ser con menos regulaciones. Cosas tan sencillas como, a ver, ¿por qué tenemos un organismo que anda vigilando digamos, el gasto de los partidos en vez de echarles encima al fisco, ¿no? O sea, lavar dinero en un partido político o lavarlo en cualquier empresa es igual de delito. Pero si se lava en un partido político, si según un partido político agarra dinero de un narco, que esa es la gran, digamos, argumento para decir es que si soltamos a los independientes vamos a meter el dinero del narco, hombre, ya está metido, ¿no? Y lo que pasa es que no lo estamos regulando. Ese es el verdadero problema. Entonces, tenemos que encontrar mecanismos no solo para los independientes, sino para todos, ¿no? Y quitarle la sobreregulación a los independientes. Cualquier regulación al independiente debe estar en el partido, cualquier que le quitemos al partido tenemos que quitar al independiente. Y coincido con Jorge, el nombre de firmas es absurdo, que no tenía otra misión que inhibir las candidaturas independientes. Y también quiero referirme rápidamente al tema de, a ver, ¿qué nos dejan de conclusión las candidaturas independientes del 15? Lo primero es que es factible, ¿no? Lo segundo es que la gente las quiere, ¿no? La gente votó por muchos independientes, casi todos los independientes que compitieron ganaron. Entonces, bueno, la gente quiere candidatos independientes, ok, candidatos no ligados a partidos, hay hartazgo de los partidos, es una conclusión clarísima. Y la otra, yo diría, es que hay digamos, se rompió ya este esquema donde, uno, quedó demostrado que Master Spots no hacen mejores candidatos, ¿no? Quitemos esta absurda regulación de la spotización de la política y concentrémonos en campañas que tengan más sustancia. ¿Eso qué significa?
Yo creo que el gran mensaje es que no necesariamente las campañas deben ser caras y no deben necesariamente pasar por los medios. La manera en que se construyó a partir de la última reforma la forma de trabajar las campañas solo con spots le dio en la torre a la política, le dio en la torre a los medios y no sirvió para nada. Entonces yo creo que es un buen momento también para repensar ese tema. Y finalmente, digamos, la famosa guerra sucia, ¿no?, que fue otro de los grandes temas del 2015, perdámosles el miedo y subamos el nivel de debate. El que diga, el que calumnie, pues que sea procesado por calumniador, ¿no? ¿Por qué los políticos se pueden calumniar entre ellos tranquilamente, no? No, que no se calumnie nadie, ni unos ni otros, simplemente, insisto, los mismos reglas que tenemos con los ciudadanos, pongamos a los partidos políticos y se van a dejar de calumniar, van a dejar de gastar lo que no deben. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le cedemos el uso de la voz al maestro Jorge Rocha Quintero por 5 minutos. Bueno, siguiendo con los asuntos que se han planteado aquí, efectivamente creo que sí, parte de esta inequidad que existe entre independientes y partidos tiene que ver con las sobreregulaciones. Pero no solo eso, también creo que un asunto que tiene que quedar claro es que si son pocas leyes, yo creo que mejor, pero tienen que ser ciertas. Y pongo en el caso de Jalisco lo que nos pasó con la candidatura independiente en el municipio de Guadalajara, donde el Instituto Electoral había dicho que no pasaba la candidatura y después el tribunal dijo que sí, con lo que se generó ahí todo un desbarajuste al respecto. Sí, también tendría que haber en la legislación cuestiones muy claras al respecto de cuándo sí y cuándo no se aceptan las candidaturas. Pueden ser pocas leyes, pero esas leyes tienen que ser ciertas. Y otro asunto que, bueno, voy a volver sobre este tema, creo que se tiene que recuperar la experiencia de las candidaturas independientes que hubo en municipios que no son metropolitanos. Creo que en Jalisco tenemos que entender que una cosa es la realidad que se vive en la zona metropolitana de Guadalajara, en estos 6-7 municipios del área conurbada, y el resto del estado se mueve en una dinámica muy diferente. Y creo que se tendría que explorar qué pasó con las candidaturas en los municipios para ver con qué problemas se toparon. Porque, vuelvo a repetir, para mí la situación de inequidad en los municipios es todavía mucho mayor. Es decir, que alguien pueda acceder a la figura de candidatura independiente en un municipio foráneo, yo creo que es mucho más difícil. Cuando además, precisamente en los municipios es donde quizá los liderazgos comunitarios serían los que podrían acceder, o serían, digamos, muy viable que estuvieran o pues pudieran acceder al poder a través de una candidatura independiente. Es algo que se tiene que trabajar. Creo que en general en Jalisco tenemos un serio problema de sobrepensar la zona metropolitana y no pensar en las regiones de Jalisco. Creo que es una dinámica que se tiene que romper ya en cualquier tema, y por supuesto que en el asunto electoral eso tendría que trabajarse. Y bueno, yo con esto le dejo. Muy bien. Muchísimas gracias. Antes de ceder el uso de la voz, quiero dar cuenta de la presencia de la diputada Mónica Almeida, que nos está acompañando, así como del diputado Ismael del Toro. Muchas gracias por estar aquí presentes. Le cedo el uso de la voz al doctor Ramiro Contreras Acevedo hasta por 5 minutos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero señalar algo parecido a lo que hacía en la primera intervención. Es decir, de lo que se trata es de cómo mejoramos la manera de organizarnos. Ese es el interés último. Entonces, en pocas palabras, pondría yo otro sustantivo, pues más racionalmente. En el caso concreto, escuché una frase que me resultó dura: las candidaturas independientes serían o tendrían la finalidad de robustecer a los partidos. Yo digo, a la sociedad. O sea, todo esto es justo para eso. Lo que pasa es que los procesos, tanto de los partidos como de las candidaturas independientes,
están viciadas de inicio porque hay juez y parte. Entonces la propuesta sería que justo un tercero que no esté involucrado en el desarrollo tanto del candidato independiente como de los partidos sea quien juzgue. Eso es el elemental sentido de racionalidad para los procesos. Yo no me imagino que hubiese una organización social como la que tenemos sin partidos. Entonces las candidaturas independientes no son el punto central, es decir, si son buenas, si son malas, si les damos más o si les damos menos. Por supuesto que sí, pero que con un gran sentido de racionalidad. Necesitan más ampliación que se les dé, necesitan una normativa mucho más amplia que se les dé. El punto es que quien juzga tanto el quehacer de las candidaturas como el de los partidos es el mismo Estado. Y a veces los gobernantes de un determinado partido del Estado. Y eso creo que vicia no solo a los partidos, o los representantes de los partidos, sino a las candidaturas independientes. Entonces la sugerencia es mecanismos de vigilancia, pero por terceros, que no estén involucrados. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir con la ronda de réplica y dúplica hasta por 20 minutos. Y de aquí nos vamos a ir a preguntas, ¿verdad? Primero les vamos a dar el uso de la voz a nuestros diputados por si quieren hacer alguna pregunta a los ponentes. Y si alguien del público decide hacer una pregunta, va a ser igual, ¿sí? Pero lo vamos a moderar a 2 minutos esta pregunta para que pueda ser respondida. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le doy el uso de la voz nuevamente al doctor Jorge Castañeda Guzmán, por favor. Sí, simplemente para insistir en lo que dije y lo que he estado conversando con la diputada a rato, es decir, a mí me parece que todos los exhortos que podamos hacer en esta materia son válidos. Ojalá los candidatos independientes no sean tránsfugas de partidos de la semana anterior. Ojalá tengan una agenda. ¿Sí? Ojalá sean gente preparada. Ojalá reciban un financiamiento tan transparente y lícito como el de los partidos. Pero ese ojalá en mi opinión, debe ser un exhorto, no una ley. No podemos legislar contra los candidatos idiotas, no se puede, no hay manera. Ni contra los tránsfugas, ni contra los que no tienen agenda, no se puede. O yo creo que no se puede y no se debe. Tenemos en efecto un sistema electoral, Diego tiene toda la razón, sobreregulado, pero también tenemos a veces ambiciones o aspiraciones que surgen de la sociedad, pero que no son factibles, y a veces, digamos, las élites o los representantes nuestros no le aclaran a la sociedad lo suficiente hasta qué punto esas aspiraciones son utópicas. La más evidente, quienes no hemos oído en foros a alguien que dice hay que exigirle a los diputados que tengan tal y cual formación, tal o cual título, tal o cual preparación. No es posible que sean una bola de analfabetas, ignorantes, inútiles. No se puede, no, porque entonces creamos una élite totalmente distanciada del país. Ha habido excelentes presidentes de muchos países del mundo con niveles de formación bajísimo, y ha habido unos auténticos intelectuales con doctorados y qué sé yo, que han sido corruptos, inútiles, asesinos, etc. No es posible legislar todo eso. Y yo creo que debemos ser muy claros en este asunto de las candidaturas independientes, de que una cosa es lo que es deseable, lo que merece un exhorto, lo que merece una campaña de información, pero al final del día la voz la deben de tener los votantes, y que ellos castiguen todas estas taras, todos estos defectos o insuficiencias posibles de los candidatos independientes. ¿Dónde se castiga? En las urnas, no en la ley.
Le damos el uso de la voz al maestro Diego Petersen Fara, por favor. Rápidamente, nada más un comentario. Me parece muy lo que plantea Jorge de revisar lo que hicieron otros países es fundamental. Lo que no me queda claro, y lo digo no me queda claro, es cuáles son realmente las atribuciones que puede tener el Congreso del Estado en un sistema electoral cada vez más federalizado y más ahora llamado nacional, ¿no? Que en realidad lo que hicieron fue centralizarlo, eso se le llama nacional ahora, para siempre, y entonces, ¿qué realmente podemos, hasta dónde podemos legislar a nivel local ciertos temas que tienen que ver con financiamiento de partidos, con acceso a medios de comunicación, etc. Entonces, yo creo que ahí está el gran reto, ¿no? De buscar de las formas muy innovadoras, siempre a la baja, quitando regulaciones, no poniendo regulaciones. No se trata de inventar qué obstáculos le ponemos ahora a uno o a otro, sino cómo hacemos que la participación, ¿no?, sea asegurando el derecho de votar y ser votado. Eso es lo que tiene que asegurarse. No si, como dice Jorge, no si es bueno o malo, si esto va a permitir que llegue el párroco o el narco, ¿no? Eso da igual. O sea, eso es una decisión que no es de los diputados, esa es la decisión de los ciudadanos, ¿no? Lo que es importante es, evidentemente, que luego alguien cheque que se cumpla la ley, que sean los requisitos de elegibilidad y que no vayamos a tener, digamos, luego un problema de ese tipo. Pero no podemos legislar a quién queremos, tenemos que legislar cómo se llega. Muy bien, gracias. Maestro Jorge Rocha Quintero, hace uso de la voz, por favor. Aquí se ha hecho mucho énfasis en la parte restrictiva, ¿no? Que no hay que legislar, que no hay que quitar. Yo creo que parte de los procesos de igualación es más bien qué es lo que podemos favorecer. Creo que ahí tendría que estar el énfasis. Y favorecer para el caso de Jalisco en particular, ¿sí? Creo que la realidad política del Estado sí tiene sus particularidades que se tendrían que retomar. Y la pregunta que yo creo que se tendrían que contestar los diputados de esta comisión y luego el resto es eso. ¿Cómo le podemos hacer para favorecer que los ciudadanos que tengan la aspiración de llegar a una candidatura independiente lo puedan hacer de la mejor manera? Por supuesto que habrá requisitos que cumplir, ¿no? Sin duda alguna. Y esos tienen que quedar perfectamente claros para evitar las cuestiones que ya hemos dicho, que ya nos pasaron, de hecho. Sin embargo, esa es la idea, es decir, a ver, ¿cómo podemos hacer para que efectivamente podamos hacer que la gente en Jalisco pueda acceder a una candidatura independiente sin que esto sea un proceso tortuoso e inequitativo y que sea un proceso inalcanzable? ¿Sí? Creo que esa es la parte, es decir, ¿cómo le hacemos para favorecer que un candidato independiente tenga situaciones de igualdad y de equidad frente a los partidos políticos? ¿Sí? Sin obviamente hacer esta lógica de unos son buenos y otros son malos, ¿no? Creo que es un consenso que tenemos en esta mesa. Pero esa es la pregunta, ¿qué podemos hacer? Y para eso algunos requisitos podrían ser reformulados, ¿no? Es decir, a lo mejor los topes, en lugar de estos 2% que hay, por ejemplo, para el caso de diputados o municipios, podría bajarse, ¿no? Y podría obviamente aumentarse ¿cómo se llama? El presupuesto, ¿sí? Y también el acceso incluso a los spots, a pesar de que estoy de acuerdo de que los spots sí son una vergüenza, pero bueno, vamos poniendo situaciones de equidad al respecto, ¿sí? ¿Cómo favorecemos que esto pueda ser? Es decir, que no sea un contracorriente. Eso es yo creo que lo que se tendría que estar pensando en el caso de Jalisco y además atendiendo a las propias faltas de equidad que tenemos adentro del propio Estado, ¿no? Que ya lo he dicho también en recurrentes ocasiones. Compañeros diputados, ¿tienen ustedes alguna pregunta que hacer en este momento? La diputada Claudia, ¿quién más? La diputada Mónica, el diputado presidente Kumamoto, ¿ustedes también? El diputado Alejandro. Muy bien. Diputada Claudia, por favor. Muchas gracias. Hasta por 2 minutos. Le agradezco mucho. Bueno, hay una iniciativa por parte del gobernador Jorge Aristóteles, una iniciativa de participación democrática
donde ahora ustedes hablaban de que son excesivas las firmas. En esta iniciativa de participación democrática que también se está analizando, únicamente se está pidiendo el 0.5. Entonces me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes, el que lo pueda responder. Yo estoy de acuerdo, su servidora está de acuerdo total con las candidaturas independientes, de verdad, porque es un derecho que tienen todos los ciudadanos. Yo estoy en una institución, como bien lo decía el licenciado Petersen, las instituciones no votan. Entonces, yo estoy de acuerdo con las candidaturas independientes, más sin embargo, su servidora pertenece a un partido político. Y la otra, ahorita se hablaba de transfugas. Me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes cuando ciertos personajes, ¿no?, o miembros de partidos van y se postulan por las candidaturas independientes. Me gustaría saber cuál es su opinión. Les agradezco muchísimo de antemano. Gracias. Gracias, licenciada Conchita. Vamos a ir respondiendo una por una. Si lo quieren responder los 4 también sería bueno, nada más hasta por 2 minutos, ¿sí? Por favor. ¿Y tiene alguien la respuesta para la diputada Claudia Delgadillo? A ver, ¿de acuerdo? Bajar de 2% a 0.5 en principio suena bien, pero no, yo creo que esto habría que estudiarlo, ¿no? Y también hay otro tema que lo comentó, no sé cuál de los dos Jorge Castañeda, Jorge Rocha. Es decir, necesitamos que sean representativos de todo el municipio, de todo el distrito, que sea seccional o no. Eso también yo creo que es un tema que luego se complica la arquitectura de la candidatura independiente, ¿no? Y que habría que revisar. En principio podría, pues sí, suena bien bajarle de 2% a 0.5, ¿no? Suena bien, pero no, digamos, habría que hacer un estudio de qué significa en diferentes municipios eso, ¿no? Y luego, ¿qué hacer con los tránsfugas? Nada, tienen derecho. Es horrible, sí, pero si también se pasan entre los partidos, ¿por qué no se van a pasar los independientes? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Usted? Comparto plenamente el punto de vista de Diego. O sea, con los tránsfugas, ¿qué se puede hacer? Pues nada. Los que quieran salirse de un partido pues tienen el mismo derecho de salirse que entrar. Y una vez que salieron, pues tienen derecho a presentarse como candidatos independientes. ¿Por qué? Pues porque son ciudadanos como los demás. Pues es que antes, no sé qué pasó, pues a lo mejor antes también hicieron otro tipo de maldades o de diabluras, cuando eran jóvenes, cuando eran tontos, cuando eran, pues no sé, pero no creo que se pueda irlo prohibiendo. Ahora, lo que sí pueden hacer los votantes es castigar en las urnas a un tránsfuga demasiado evidente, porque se robó una lana de su partido o porque perdió una interna de manera tan obvia, tan aplastante. Pues bueno, yo no voy a votar por si sus propios correligionarios dicen que es un inútil, pues ¿por qué voy a votar por él o por ella? Pero a la inversa, si le jugaron cubano en la interna y lo puede demostrar, pues se sale, tiene derecho luego a contender desde fuera. ¿Por qué? Porque le jugaron rudo, pues, y eso también sucede. Yo creo que también tenemos que recordar un poco, sobre todo para los jóvenes que nos acompañan, de la historia. Lo que hay, lo que queda de izquierda en este país, que es poco, pero lo que queda, pues viene del 88, de la salida de Cuauhtémoc Cárdenas y Muñoz Ledo y 2 o 3 más del PRI, que eran pues tránsfugas. ¿A dónde se fueron? Al PARM. La mayoría de ustedes ni saben ni que existía una cosa que se llama el PARM, no habían nacido. Bueno, partido auténtico de la Revolución Mexicana. Háganme el maldito favor. Bueno, que haya un partido que se llame así. Bueno, ¿qué eran? Eso, tránsfugas. Pues gracias a que rompieron con el PRI y se fueron al PARM y se dio la candidatura del ingeniero Cárdenas del 88, hay algo que se parece a una izquierda organizada electoralmente en este país. ¿Debimos haberlo prohibido? No creo que, además, a Carlos Salinas le hubiera encantado prohibirlo, pero no pudo. ¿Alguien más quiere responder a esto? Sí. Bueno, yo sí estoy de acuerdo con que hay que bajar en los umbrales. Digo, no sé en qué porcentaje, efectivamente creo que se tiene que estudiar. Es más, que creo que se podría hacer diferenciaciones por cuestiones poblacionales, porque obviamente un 2% o un 1% en Guadalajara no es lo mismo que un 1% en Lagos.
Entonces creo que sí tendría que haber como combinaciones, digo, eso complejiza un poco el asunto, pero ese tipo de combinaciones puede ayudar a favorecer precisamente lo de que existan estas candidaturas, ¿no? Yo sí creo que se tiene que quitar el asunto de esta petición de que tenga que ser en todo el distrito. O sea, yo creo que eso sí se tiene que quitar definitivamente, desde mi punto de vista. O sea, si lo hacen solo de 5 secciones, pues ya de esas los tomó y ya. No, yo creo que esa es una obligación que solo tienen los independientes, ¿no? No lo tienen los partidos. Entonces, digo, es parte de la igualación. Muy bien. Y en cuanto al proceso de los transfugas, yo creo que sí se podría, que si empieza el proceso y hay precampaña y alguien pierde la precampaña, yo sí, ahí sí diría, no puede acceder porque él ya jugó, decidió jugar por el partido, y si en el partido le hicieron lo que le hicieron, pues es un riesgo que asume el ciudadano, ¿no? Yo creo, ahí yo sí le pondría esa restricción, que si hay inicio de, si la persona participa en precampaña en partido y luego que pierde y quiere irse a candidatura independiente, yo en mi particular opinión no lo haría porque ya hay él decide jugar por ese camino, ¿no? Y es su costo asumirlo, tal cual. Bien. Quiero el derecho de público, no sé qué. Tocayo, hay un caso ya planteado, formal, públicamente, es el caso de Margarita Zavala, que ha dicho que o bien quiere ser candidata del PAN o bien quiere ser candidata independiente. Obviamente lo que va a hacer es contender por la del PAN y si no la obtiene, lo que va a hacer es tratar de irse por la independiente. Tú dices que no se le debería permitir eso. Si va a la interna. Pues por eso, suponiendo que vaya en la interna, entre al proceso interno, pierda, y tú dices que no debe permitírsele ir por la... Pues yo no veo por qué, pero en fin, de acuerdo, era una pregunta para saber, Muy bien. conocer la opinión. Diputada Mónica Almeida. Sí, muchas gracias, bienvenidos hasta su casa. Y me voy a atrever a poner en la mesa una pregunta que que puede voltear un poco o podría ampliar un poco este análisis que me parece muy importante porque la Comisión de Participación Ciudadana está buscando las fórmulas en disminuir, tendría entendido, ese es el principio con el que estamos trabajando, disminuir la brecha o la división o el divorcio que existe entre sus representantes y los representados, entendiendo que la democracia per se pues es la participación de todos y cada uno que nos ponemos de acuerdo en conjunto para definir nuestros gobiernos y representantes. Yo preguntaría si en este análisis, estas propuestas de las candidaturas independientes, no subyace un problema o una descripción de un problema que nos esté llevando a una propuesta hipotéticamente válida. ¿Cuál es ese problema? La credibilidad de las instituciones, de nuestros representantes, del propio gobierno, y que entonces, o por lo tanto, la solución para resolver el problema de credibilidad y de representatividad está de alguna manera resuelta a través de las candidaturas independientes, ¿no? Luego entonces, como también estas candidaturas independientes, en donde por supuesto se abre la posibilidad de que cualquiera de nosotros, y así lo dice la Constitución, podemos ser votados y votar, ¿cómo se garantizaría en una democracia que hoy en día me gusta llamarle más expresada en solamente las urnas? Inclusive mucho de lo que se está dialogando aquí en las mesas de participación es como si yo puedo con mi voto revocar o con mi voto elegir o con mi voto decidir un presupuesto o con mi voto todo con el poder del voto, ¿no? Que inclusive a lo largo del tiempo tampoco ha sido suficiente porque ha habido generaciones y generaciones donde aún con el voto no hemos podido cambiar a los gobiernos de los cuales en muchas ocasiones nos estamos quejando, o no es tan rápido el proceso de transformación que nos garantice a los ciudadanos que cada día tenemos un mejor acuerdo de nuestro propio gobierno. Entonces, si pasamos de cuestionar una democracia que se me antoja más administrativa y solamente electoral, donde no hay una participación ciudadana desde antes, desde la planeación, la programación, presupuestación, en la definición de las políticas públicas, en donde yo estoy de manera consistente y permanente participando en asociaciones, en consejos participativos, en todo lo que hoy en día está disponible para todos los ciudadanos,
y como si subyaciera que ahorita no está así. Entonces, ¿cuál sería el formato? ¿Qué es un independiente y cómo estos independientes podrían garantizar una democracia sustancial? No solamente, digámosle así, administrativa o basada en marketings políticos. Muy bien, diputada. Diputado Alejandro Hermosillo, hoy no le cambié el nombre. Gracias, diputada. Bueno, primero muchas gracias por acompañarnos y simplemente dos dudas. La primera quizás un poco más allá del acceso de los ciudadanos a las candidaturas independientes y más enfocado a la organización posterior una vez que haya diputados o funcionarios electos por la vía independiente. Un caso concreto, el Congreso actual de Jalisco, donde tenemos un diputado independiente y pues hoy en día forma parte de la Junta de Coordinación Política, tiene, digamos, todo el trato de una fracción. Pero siempre existe la posibilidad de que en la próxima elección puedan ser más diputados independientes. ¿Cuál creen ustedes que sería la forma adecuada de organización posterior a una elección de un independiente? Si bien pues es difícil organizarlos en una misma sector de pensamiento porque vienen de expresiones distintas, pero también sería complicado tener una junta tal vez de coordinación política demasiado amplia que sea casi ya como un pleno, ¿no? Y la segunda pregunta, ya más enfocada, pues se ha cuestionado respecto de que las candidaturas independientes, sobre todo para presidente de la República, pueden tener como un efecto colateral el hecho de que el presidente electo, en este caso, pues no tuviera apoyo de ninguna de las bancadas del Congreso, y por lo tanto faltarían figuras también de reforma al sistema de partidos para que no tuvieran un blindaje, ¿no? Muchos presidentes de la República se han quejado de que al no tener apoyo del Congreso pues no puede avanzar pues el país como tal. Entonces las figuras como gobiernos de coalición o reformas a los sistemas de partidos no serían necesarias también. Es que ganan los diputados y luego quien se abroga los derechos es el partido, en términos reales. No tendría que ser así, tendría que haber 39 reparticiones, 39, etcétera, etcétera. Y luego ya, claro, ya los partidos, los diputados se juntan por sus respectivas bancadas para hacer su, digamos, su propio juego, ¿no? Pero es decir, el problema es que hacemos esa transferencia inmediata. Quien gana la elección es el diputado, no el partido, en términos, digamos, o sea, quien gana el cargo son ustedes. Los derechos tendrían que ser igual, tendrían que ser de la persona diputado. Y entonces nos evitamos este tipo de asuntos. Quien tendría que tener los accesos y las prerrogativas como diputado es eso, la persona diputado, no el partido político. Si empezamos a trabajar así, creo que podríamos empezar a resolver ese tema. Ahora, al respecto de que si las candidaturas independientes van a resolver la crisis del sistema político, digo, yo creo que es evidente que no, para mí. O sea, obviamente, y creo que estas propuestas de ley de participación ciudadana que se están discutiendo aquí tendría que pensar en el conjunto. Si el conjunto de los cambios es lo que nos va a resolver que efectivamente este divorcio que tenemos en Jalisco entre clase política y ciudadanía se vaya acotando. Creo que esa es la solución. Obviamente no pasa solo por candidaturas independientes, falta por otros mecanismos de participación ciudadana, falta por el asunto de la ciudadanización de algunos espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es una discusión que en algún momento, es una sugerencia, tendrían que hacer una discusión de conjunto, con todos los mecanismos puestos al mismo tiempo para ver los efectos ya en conjunto que van a tener al respecto. Creo que esa sería, digamos, la oportunidad que tienen ustedes como legislatura. Muchas gracias. Voy a concluir esta ronda de diputados con nuestro presidente de la comisión, Pedro Kumamoto. Muchas gracias. Perdón, María del Refugio Ruiz, o Cookies. Les agradezco a todas y a todos su presencia el día de hoy aquí. Para la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Acceso a la Información Pública es muy grato tener un panel tan distinguido y también una participación tan clara por parte de las y los diputados que participan en la comisión y también diputados y diputadas invitados. Es un honor también tener aquí a un buen grupo de personas interesadas. Les recuerdo que estos foros son precisamente para hacernos de elementos técnicos al momento de dictaminar las distintas iniciativas que se han presentado alrededor de participación ciudadana. Solamente quisiera agregar que
se está tomando minuciosamente de todo lo que se está planteando aquí. Estamos también transmitiendo por vía video o streaming estos foros, y al lado derecho también tenemos un árbol de problemas en donde vamos a poder analizar pues precisamente lo que se ha dicho aquí. Esto significa que tenemos muchos insumos técnicos para poder seguir la discusión. Mi intervención es breve y sería alrededor de lo siguiente. Como conclusión de la charla del día de hoy, a mí me parece que podríamos platicar acerca de la posibilidad de reducir el porcentaje de las candidaturas independientes de firmas de 0.5 a 1%, con un tope igualitario al de los partidos políticos. Creo que tenemos que hablar específicamente de los plazos, creo que es lo más relevante y creo que poco lo hemos tocado. Es decir, tenemos que pensar en los días de reconocimiento que debe de existir por parte de la sociedad. No nada más puedes llegar, tocar la puerta y pedirle la firma a las personas. Tiene que existir una legitimidad previamente hecha. De cuentas, podríamos hablar de casos. El caso del Ronco sería un caso interesante de cuántos diputados o diputadas podría haber tenido viendo el margen de votos que obtuvo. Hoy no tienen diputados. Bien, muchas gracias, presidente. Pues simplemente yo concluyo esta mesa. Esta mesa en donde se ha demostrado la apertura ciudadana. El proceso de crecimiento de un país puede y debe impulsarse con acciones especiales orientadas a garantizar los derechos de todos los ciudadanos a través de una participación democrática. El darle la voz al ciudadano, el conocer la problemática para emprender las estrategias que permiten un beneficio social para cada una de las partes que integran nuestra sociedad. El acercamiento que se proporcione a través de la consulta ciudadana dará la sensibilidad para ejercer acciones públicas comprometidas al desarrollo del Estado. La misión de la Comisión de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública es vincular esta voz dentro del Congreso. En las mesas de trabajo se llegaron a muchas conclusiones, pero sobre todo, no olvidemos que todos somos ciudadanos. No olvidemos que es parte fundamental la entrega del ciudadano a su Estado y a su país. Yo creo que esta es una gran oportunidad, es una oportunidad histórica, que ya se empieza a escribir esa historia, pero sobre todo hacerla con ese respaldo. En el gobierno del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz está haciendo también su parte histórica para darle esa voz al ciudadano. Y creo que de alguna manera eso nos debe de fortalecer. Felicito mucho a mi presidente, a Pedro Kumamoto, un ciudadano que llegó como independiente aquí y que lo único que le queda a él es, con su ejemplo, demostrar y dejar huella de que sí se puede lograr siendo independiente. Porque si tú fallas, diputado, lo único que vas a hacer es que verdaderamente no vas a dejar una orientación correcta. Yo sí creo y pido a todos que veamos respetuosamente todas las iniciativas que se están viendo en este tema, ver sobre todo para darle esa justificación a quienes queremos de alguna manera representar al pueblo, pero sí sobre todo verificar que quien llegue a ocupar curules, que quien llegue a gobernar sea gente buena, gente correcta. Yo creo que en todos lados, en todos los partidos, en toda la sociedad, habemos de esas gentes que queremos pensar y ayudar a nuestro pueblo. Gracias nuevamente, doctor Jorge Castañeda Guzmán, maestro Diego Petersen Fara, maestro Jorge Rocha Quintero, doctor Ramiro Contreras Acevedo. La casa, el Congreso del Estado de Jalisco, es su casa, la casa de ustedes, y en donde seguiremos buscando que ustedes nos ayuden a sacar la mejor legislación para poderles dar certeza y legalidad a todos los ciudadanos del Estado de Jalisco y que lleguemos a trascender en México. Jalisco es grande, México es grande, y muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias.